Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri, soy Adobe Community Profesional, así como Adobe Influencer Partner, y en este tutorial vamos a hablar sobre algunas de las novedades que incluye Adobe InDesign en su última versión CS6. Las nuevas opciones de InDesign CS6 nos ayudarán a adaptar los diseños a múltiples tamaños de páginas, orientaciones y dispositivos. La nueva herramienta recopilador de contenido nos permitirá enlazar contenido entre documentos y asegurarnos que se actualizan de un modo coherente, así como adaptándonos a los diferentes tamaños de páginas o orientaciones que tengamos. Nuevamente InDesign se integra con Adobe Digital Publishing Suite para poder crear y publicar nuestros diseños fácilmente para tablets. Así que dicho esto, podemos empezar con los ejemplos. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Vamos a empezar viendo algunas novedades básicas que incluye InDesign CS6. Para ello vamos a ir a Archivo, Nuevo Documento, y desde aquí veremos que en calidad hasta ahora trabajábamos con la opción de impresión o imprimir y web. Ahora se añade una tercera opción que es publicación digital, y dentro de tamaño de página, si seleccionamos publicación digital, veremos que nos aparecen los principales dispositivos del mercado. Obviamente siempre vamos a poder definir el tamaño, las medidas de una forma manual. Vamos a trabajar con impresión. Vamos a crear un documento de 10 páginas y vemos que otra de las diferencias que nos encontramos en el menú de nuevo es la opción de marco de texto principal. En las versiones anteriores teníamos la opción de marco de texto maestro e incluyen algunas diferencias claras. Vamos a seleccionar y ver cuáles son estas diferencias, le decimos OK. Principalmente vemos que desde página nos aparece desde la página maestra que vamos a poder modificar. Hay un icono que nos dice que es un texto que está enlazado, que va a contener un flujo de texto. Nosotros podemos ver que si modificamos en la página maestra, posteriormente se modifican en aquellas páginas que tenga aplicada la página maestra. Y si vamos a ver, iremos a Extras, vamos a activar Mostrar enlaces de texto. Seleccionamos y podemos ver que efectivamente lo que hace es enlazarnos un texto o una casilla, en este caso con otra. De esta manera, si yo por ejemplo selecciono la primera, voy a texto y le digo llenar con falso texto, automáticamente me va a crear un texto mediante un flujo que si yo modifico cualquier párrafo podemos ver que automáticamente también se va a modificar el resto del documento en función a las modificaciones, a las líneas que quitemos o que añadamos. Nuevamente yo voy a poder seleccionar directamente desde aquí. En versiones anteriores teníamos que desbloquear para hacer una selección directa y mover en todo momento en función a la necesidad que pueda tener. Vamos a ver algunas novedades más que nos encontramos utilizando las cajas de texto. Voy a trabajar, he creado un documento nuevo vacío y creo una caja más o menos por aquí. Voy a ir a texto, vamos a llenar con texto falso y botón derecho sobre la misma, opciones de marco de texto. Desde aquí podemos trabajar con el número de columnas. Si activamos previsualización vamos a ver las modificaciones. Yo puedo decir por ejemplo que quiero trabajar con 2 columnas. Ahora puedo trabajar con opciones diferentes como por ejemplo un ancho fijo. Yo puedo definir cuál quiero que sea la anchura, vamos a decir 50, le decimos OK, y si nosotros estiramos automáticamente veréis que nos crea columnas, no nos deja modificar su tamaño, pero sí que nos va creando nuevas columnas del tamaño que hemos definido. Volvemos botón derecho, opciones de marco de texto. Si lo hacemos con una anchura flexible podemos definir por ejemplo una media de 25 y una máxima de 50. Esto nos va a permitir adaptarnos mucho mejor a cualquier tamaño que nosotros le asignemos y cogerá un tamaño medio entre las medidas que hemos definido anteriormente. Podéis ver que tenemos texto oculto. Si nosotros volvemos botón derecho, opciones de marco de texto, tenemos la opción de cambiar de tamaño automáticamente a lo que la caja se refiere. Vamos a activar previsualización si no lo tenemos activo y podemos definir que modifique solo la altura.
Automáticamente vemos que nos crece un poquito para mostrarnos el contenido que estaba oculto. Podemos decir que nos modifique solo la anchura y de esta manera lo que hace es crecer en anchura. Lo podemos hacer del mismo modo altura y anchura o altura y anchura con proporciones. Podemos trabajar con anchuras y alturas mínimas. Vamos a trabajar solo altura y además podemos definir en qué punto queremos que utilice la referencia para mostrar el texto que falta. Vamos a continuar explicando algunas de las novedades muy interesantes, sobre todo cuando tenemos que trabajar con un proyecto que vamos a necesitar adaptar a diferentes dispositivos o medidas. Tenemos la herramienta de página que nos va a permitir hacer una modificación de tamaño provisional y asignar algunos parámetros para que los objetos se modifiquen más o menos como nosotros le digamos. Si por ejemplo yo trabajo en la opción superior y le digo que lo haga mediante una escala, lo que va a hacer será escalar todo mi documento al nuevo tamaño que yo esté asignando, manteniendo una proporción. Si suelto vemos que no se aplica. Si lo hago apretando la tecla Alt antes de soltar, sí que se guardarían esos cambios. Vamos a trabajar con la opción de volver a centrar. En este caso lo que hace únicamente es, sin modificar el tamaño, centrar el documento que ya teníamos en el nuevo tamaño que estamos asignando. Tenemos la opción basada en objetos. Esta es más interesante. Podemos seleccionar un objeto y bloquear algunos laterales o asignar algunos laterales. Por ejemplo, le digo que esta distancia sea fija, así como la distancia en la parte superior. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y en el objeto de la fotografía también, para que no se sobreponga uno encima de otro. Vamos a trabajar también con una altura para que no se monten las fotografías. Y si yo ahora hago una modificación, podemos ver que efectivamente se guardan esas propiedades que he asignado a los objetos que tengo en la página. Lo puedo hacer, como decía, mediante objeto, pero también lo puedo hacer basado en guías. Yo puedo definir algunas guías de referencia básicas y en base a esas referencias luego puedo hacer una modificación y podemos ver cómo se mantienen algunas propiedades que yo he definido mediante las guías. Una vez que tuviéramos la modificación realizada, deberemos jugar hasta conseguir un resultado óptimo y agradable o que pueda ser de nuestro interés. Otra de las principales características que nos encontramos dentro de InDesign CS6 es la posibilidad de crear rápidamente layouts o documentos alternativos para ajustarse a diferentes medidas o diferentes orientaciones. En este caso tenemos una pequeña revista creada para iPad. Estamos trabajando, si miramos en página, en la versión vertical, y lo que vamos a hacer es rápidamente desde el panel superior en páginas solicitar que nos cree un diseño alternativo. Este diseño alternativo vemos que podemos definir, vemos que vamos a trabajar con iPad H horizontal. Automáticamente me ha cogido las medidas, las referencias y me lo ha puesto en horizontal, y lo que vamos a hacer es definir desde aquí si queremos escalar. En este caso me interesa volver a centrar. Puedo vincular artículos, copiar estilos de texto en un nuevo grupo de estilos para que luego sea más fácil modificar y adaptar, así como crear el reflujo de texto inteligente. Vamos a activar las tres opciones y le diremos OK. Desde el icono inferior vemos que podemos activar la visualización doble. Desde aquí tenemos la opción de trabajar, tenemos el diseño vertical y más abajo tenemos el diseño horizontal. Diseño que luego vamos a poder modificar rápidamente con las propiedades que hemos explicado anteriormente. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar podéis ver cómo rápidamente modifico y adapto a la nueva orientación de página. Y además decíamos que teníamos texto vinculado, que quiere decir que si yo me voy al documento inicial y modifico este texto, por ejemplo,
Automáticamente me va a indicar que falta actualizar. Podemos ir a vínculos, veríamos que efectivamente nos indica que aquí hay un vínculo no actualizado y vamos a poder actualizar rápidamente y vemos cómo efectivamente nos hace un cambio muy rápido. Esto nos va a permitir diseñar con mucha rapidez. Si tenemos una revista para iPad o para cualquier tablet, la opción de vertical y horizontal de un modo muy rápido, muy sencillo y casi relativamente automatizado. Otra de las principales novedades que incluye InDesign CS6 es la herramienta recopilador de contenido. Esta herramienta nos va a permitir llevar contenido rápidamente de un documento a otro y además de una manera vinculada, que quiere decir que si modificamos el contenido del primer documento, automáticamente vamos a poder actualizar y modificar el contenido del segundo. Vamos a crear archivo nuevo, un documento nuevo. Tenemos la revista abierta, una revista en este caso para publicación digital. Está trabajando con 6 páginas y con un marco de texto principal. Vamos a quitarlo porque vamos a colocar el texto que tengamos en el documento ya creado. En lugar de trabajar con iPad, vamos a trabajar con otro para modificar un poco, y orientación vamos a trabajar en vertical. Le decimos OK y volvemos al primer documento. Vamos a trabajar también con esta página y lo que haremos será seleccionar la herramienta recopilador de contenido. Aquí podemos seleccionar diferente contenido, vemos que se va agrupando, ya en este caso ya tenía algo recopilado anteriormente. Podemos ir recopilando el contenido que necesitemos y una vez que vemos que era lo que ya tenía recopilado, una vez que lo tenemos podemos ir al siguiente documento. Aquí podríamos trabajar con el colocador de contenido. Yo aconsejo tener activado crear vínculo, así como asignar estilo para lo importado. Podemos modificar el orden que queremos que se vayan colocando. Vamos a trabajar primero con esto. A partir de aquí vemos que estamos trabajando con contenido vinculado. Esto quiere decir que si nosotros realizamos una modificación en el primer documento, automáticamente luego se va a modificar en el segundo. Vamos a ir colocando y como decíamos podemos ver, vamos a ir al principio y vamos a modificar aquí, vamos a cambiar por una C. Automáticamente vemos que nos dice que falta vincular. Podemos abrir el panel de vínculos, hacemos Alt y clic sobre el icono de alerta que nos aparece arriba y le decimos actualizar. Automáticamente vemos que nos actualiza independientemente de que esté trabajando en un documento diferente. Así que de esta manera es muy sencillo crear todo tipo de documentos trabajando con el mismo contenido para diferentes medidas, diferentes publicaciones o dispositivos. Seguimos viendo o analizando algunas de las novedades que incorpora la versión de InDesign CS6 y entre ellas nos encontramos la posibilidad de crear y generar formularios para PDF y además con campos personalizados, como podéis ver aquí en pantalla. Si nosotros trabajamos en los espacios de trabajo y miramos interactivo para PDF, podemos ver que tenemos la opción de botones y formularios, y si seleccionamos uno de ellos veremos que nos permite trabajar con casilla de verificación, cuadro combinado, cuadro de lista, botón de opción, campo de firma, campo de texto. Tenemos diferentes opciones que una vez que lo creamos y exportamos nuestro formulario, prometemos que más adelante vamos a crear un tutorial únicamente de cómo generar formularios en InDesign. Podéis ver que nos aparece un formulario con los campos personalizados que nosotros vamos a poder definir con diferentes variables. Además vemos que nos deja, por ejemplo, marcar varias opciones o únicamente trabajar con una única opción. Podemos trabajar con todo lo que es el diseño muy personalizado y la verdad que es una opción bastante funcional, bastante útil, que nos va a permitir ahorrar mucho trabajo y tener que utilizar herramientas externas una vez que teníamos nuestro diseño para insertar esos formularios. Del mismo modo, otra de las opciones que me parecen muy interesantes y que creo que va a ser la última que expliquemos para no alargar demasiado el tutorial, es la posibilidad de insertar directamente código HTML embebido. Es decir, nosotros podemos ir a
objeto y vemos que tenemos la opción de insertar HTML. Aquí podríamos coger el código de un iframe de un vídeo de YouTube e importarlo directamente a nuestro documento, y una vez que lo exportáramos en formatos como HTML5 o EPUB3, veríamos el resultado incorporado dentro de nuestra revista o dentro de nuestro documento. Así que hasta aquí este tutorial de novedades, espero que os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna pregunta o cuestión podéis formularla desde mi Twitter, @conecta. Desde ahí, siempre que esté en mi mano poder contestaros, será un placer ayudaros. Así que hasta aquí el tutorial, muchas gracias a todos por la atención y hasta el siguiente vídeo.